Continuemos con la lista que se cortó. Ya, voy a repetir. A ver, Wellington Acosta. Estefania Arteaga. Presente. Verónica Uchay. Presente. Kenneth Becerra. Profesor, Kennen sí está, sino que creo que tiene problemas con el audio. No te había escrito, pero dice que no se le puede activar el audio. Kenneth. Pero sí está Kennen, sí. Que alce la mano. Que no lo veo. No, no lo veo, Kenneth. No, no Ahorita no está. sé. En la sesión no está. No, ahorita no lo veo, No, pero no en está la en la anterior sí sesión. estaba. Bien, bueno. John Bravo. Presente, profesor. Leonardo Castro. No está Castro. Bueno, ahí lo voy a dejar. Kevin Cedillo. Viviana Charcopa. Presente. María Contreras. Presente, buenos días. Díaz. Yale Escalante. Presente, buenos días. Fernando Falconi. Fernando Falconi. Charles Gia. Damaris Gonzabay. Presente. Génesis González. Presente. Brian Guamán. María Heredia. Presente, buenos días. Buenos días. María Jaime. Doris Litardo. Buenos días, presente. Buenos días. José Mero. Presente. Jessica Morales. Presente. Priscila Muñoz. Presente. Álvaro Pluas. Gardenia Rodas. Te escribió en el chat, prof. En el chat, Gardenia. Ahí ya la vi. Brian Rodríguez. Kevin Sánchez. Escribió en el Presente, chat. prof. Sánchez presente, prof. Sánchez. Kevin. Ya. Presente. Listo. Zuli Torres. Y lo vi aquí, Becerra. Eric Valverde. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. María Vargas. Muy buenos días, presente. ¿Listo? Abraham Viteri. Presente. ¿Listo? ¿Alguien que falte? Profe, Falconi, Junior, profe, por favor. Acosta, profe, Junior, le dijeron presente. Y Falconi. Becerra. A ver, aquí tengo
Kenneth Becerra ya está. Acosta. Acosta. Ajá, Acosta, profesor, le está haciendo presente. También Rodríguez. Alvarado. Ajá, Acosta, Alvarado, Wellington. El primerito. Ya lo vi. Junior Rodríguez también, profesor, le está diciendo presente. Rodríguez Cobeña. Cobeña. Rodríguez Cobeña, está más abajo. Rodríguez, es Rodríguez primero. Ah, Brian. ¿Ya? Brian. Profe, Plúa. Álvaro. Sí, Álvaro. De Ya. Falconi, dice. Ya, a Junior ya lo vi. Costa. Y Fernando. Becerra ya está. Fernando, sí, bueno, creo que sí está Fernando. Falconi. Ya. Ya están todos, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a continuar. Ya, habíamos visto en la clase anterior lo que eran las teorías expectativas. Estábamos viendo la introducción de las teorías expectativas y estábamos mencionando lo que es la relación que existe entre el empleo, los niveles de desempleo y los niveles de inflación. Que existe una relación inversa entre el nivel de empleo y el nivel de inflación. A medida que aumenta el nivel de empleo, lo más probable es que vamos a tener un incremento en la inflación. Estas variables son inversas. Cuando nosotros hacemos acciones por contrarrestar los efectos de la inflación, lo que vamos a tener es que los niveles de desempleo van a aumentar. ¿Esto a qué se debe? Porque tú estás contratando más personal para poder generar mayores ingresos. Entonces, eso obviamente va a generar mayor consumo y si no tienes una producción que abastezca esa cantidad de dinero adicional, lo que vas a lograr es tener un incremento en los precios. O el contrario, si deseas controlar la inflación, lo más seguro es que tendrás que ajustar tus niveles de producción y eso obviamente te va a costar despidos y estos despidos van a aumentar el nivel de desempleo. Entonces es una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto influye mucho las expectativas que nosotros tengamos. Recuerden que las expectativas es estar atento a los cambios que ocurren en la economía en este caso, ¿no? Con todo esto ustedes pueden darse cuenta de que son múltiples las variables que entran en juego en todo el modelo económico que estamos estudiando. Se los ve quizás de manera aislada, pero en su conglomerado sirve de mucho. Vamos a continuar en la siguiente lámina. Los tipos de expectativas inflacionarias. En total son tres los estudiosos son tres los tipos de expectativas en donde los estudiosos han definido lo que es las expectativas inflacionarias. Tenemos las expectativas inflacionarias estáticas, tenemos las expectativas inflacionarias adaptativas y las expectativas inflacionarias racionales. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo se la identifica. Vamos primero con las expectativas estáticas. A ver, Estefano, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Corresponde al caso en el cual los integrantes de una economía esperan que los niveles de inflación sean similares al término de cada ejercicio económico, año tras año. En este caso, Ahí sigue. En este caso, los negociadores laborales interpretan que los niveles inflacionarios serán casi nula todos los años. Correcto, entonces, como su palabra lo dice, estáticas. Las expectativas, o sea, no se ven afectadas, las expectativas de inflación.
Aquí nos estamos refiriendo a las expectativas de inflación. Ya de que nosotros partimos del concepto de que al comienzo de un periodo, los niveles de precios están determinados en un valor. ¿Sí? A ver, aquí voy a poner la pantalla. Entonces, en la línea del tiempo, podemos aquí, esta es la línea del tiempo, ¿no? Así, no mejor la doble flecha. Ahí. Ya, en la línea del tiempo, sabemos que este es el tiempo como va transcurriendo. A medida que va pasando el tiempo, nuestros niveles de expectativas de lo que pasa con la inflación son constantes. Es decir, aquí vamos a establecer a la letra griega phi, que es igual a la inflación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que nuestras expectativas son constantes, cuando las expectativas son constantes, los niveles de inflación van a ser los mismos. Eso nos indica, quiere decir que al comienzo del año, los niveles de inflación son, por decir, del 3%. Entonces, al término del primer año, tenemos que sigue siendo 3%, al término del segundo año, 3%, al término del tercer año, lo mismo, y así hasta el año consecutivamente. Entonces, estos son expectativas constantes, ¿sí? Por lo general, este tipo de expectativas se dan en una economía que tiene sus indicadores sanos, que no tiene déficits, que no tiene déficits fiscales consecutivos, o si tiene déficits fiscales son muy marginales, que no afectan a la percepción de la población con respecto a la escalada de los precios. Entonces, este es obviamente el nivel de expectativa. Entonces, si tú tienes en una economía en la cual tienes un nivel de inflación del 3% y al mismo tiempo tienes un nivel de desempleo, que lo vamos la tasa de desempleo la vamos a definir con la letra U, que es del 10%. Entonces, ante este caso, como las expectativas son constantes, tú podrías decir, bueno, yo voy a incrementar mis niveles de producción, voy a hacer que la demanda agregada, voy a hacer que mi demanda agregada se expanda. Digo, voy a incrementar un poco mi demanda agregada, voy a expandir mi demanda agregada. Entonces, con esta demanda agregada, ¿yo qué voy a tener? Obviamente yo espero que mis niveles de producción, iniciales, crezcan. Eso es lo que busco. Pasen de Q0 a Q1. Yo sé que al momento de tener esta relación, voy obviamente a tener un nivel, voy a tener si estamos en este equilibrio, si estamos en este equilibrio, inicialmente, vamos a tener un nivel de precios inicial, que lo voy a poner P0, ¿no? Entonces, este incremento lo que va a hacer es que se desplace mi producción hacia acá. Yo esperaría que si son constantes, no se vea afectado. Déjame poner el dibujito este. Yo esperaría que que los precios se mantengan constantes, que no haya un incremento en los niveles de precios.
Entonces, eso daría con los niveles de inflación. Prácticamente, la ciudadanía no percibiría este aumento de los niveles productivos como un incremento de los precios y simplemente no reaccionarían con un incremento sostenible de los precios, simplemente se canalizarían los recursos en la parte productiva o en el ahorro y prácticamente nosotros lograríamos que la tasa de desempleo baje. Sí. Esto cuando tenemos, o sea, cuando tenemos expectativas constantes. Pero no necesariamente este aumento en la producción va a asegurar que este factor de U baje al 10%. Puede bajar como puede mantenerse. Entonces, este es el primer caso que nosotros estamos estudiando en lo que son las expectativas constantes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si quedó clara la idea. Yael, buenos días, Yael. Buenos días. Buenos Sí, días, dígame. Yael Escalante. A ver, vamos a ver si quedó clara la idea. Entonces, nosotros, cuando tenemos expectativas constantes, tú nos podrías mencionar qué resultados esperaríamos obtener. Bueno, según lo que usted explicaba, decía que si teníamos una economía, una inflación constante, aquí decía que el 3% se iba a mantener en el año 1, 2 y 3. Si el gobierno aumenta los precios, esperaría no que la ciudadanía no reaccionara, sino que ay, no sé la palabra. Díganlo en sus propios términos, no es de memoria, como usted lo haya No, entendido. sí, no sé, pero es que no encuentro el sinónimo de la palabra, pero se canalizara. ¿Ya? Entonces no habría una mayor reacción del aumento de precios. Ya, listo, correcto, señorita Escalante. Entonces, la inflación, aquí lo que nosotros vamos a tener es que los precios, en teoría, se mantendrían, ¿no? Aquí hay un concepto que no no es objeto de este capítulo, pero igual se los voy a mencionar para que ya se vayan familiarizando con estos términos para el siguiente semestre, que vean macro avanzada. Ustedes aquí hay algo que se llama inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia inflacionaria? Es este 3%. ¿Sí? Es una inflación que está ahí presente siempre. Y esa inflación se da todos los años, haya lo que haya en la economía. Así es, la economía esté bien o la economía esté mal, hay una inflación fija que nadie la quita. Entonces, eso se conoce como inercia inflacionaria, ¿no? Hay maneras como para poder intentar contrarrestar los efectos de su inercia inflacionaria, pero eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Solamente quiero que sepan esta definición de que siempre hay un nivel fijo de inflación y si las expectativas son constantes, un incremento en la demanda agregada va a ocasionar que los parámetros no se vean afectados inicialmente. Sí, miren que digo, uso el término inicialmente, ¿no? Ya porque más adelante pueden pasar otras circunstancias, puede cambiar la percepción de la población y podríamos tener otro tipo de expectativas donde ya van a haber otros efectos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay más preguntas. A ver, voy a borrar esto. Ya. Ahora vamos a ver otro concepto, que son las expectativas adaptativas. A ver, José, ayúdanos con la lectura de las expectativas adaptativas, por favor. Ok.
corresponde al caso en el cual los integrantes de una economía consideran los niveles inflacionarios como un promedio ponderado entre la inflación efectiva del presente año y la inflación esperada de un periodo anterior. Ejemplo, las expectativas de inflación para el próximo año pueden fijarse en un 5% de la inflación del presente año, más un 5% de las expectativas inflacionarias del año anterior. Entonces miren lo que tenemos, las expectativas adaptativas. Aquí hay un cambio. En el primer ejemplo que nosotros estábamos viendo, ¿cómo teníamos que era en la línea del tiempo? Voy a poner nuevamente esta línea del tiempo, acá la voy a dibujar. ¿Cómo teníamos que era la inflación fija? ¿De cuánto habíamos mencionado que era? La inflación inicialmente, en el ejemplo anterior. ¿De cuánto mencioné? Del 3%, ¿no? 3%. Ya, correcto. Entonces, vamos a trabajar con ese mismo parámetro. Entonces, nosotros tenemos que la inflación es del 3%. Pero ahora las expectativas ya no son constantes. Ahora tenemos que, las expectativas pasaron a ser adaptativas. Ya. Como las expectativas ahora son adaptativas, la cosa cambia. ¿Qué era lo que ocurría en unas expectativas constantes? Sencillamente teníamos que la población era en cierta manera inmune a los efectos que pasaban con los variables económicas y no reaccionaban ante los efectos de las distintas políticas económicas que tome el país, ¿no? En cambio, en las expectativas adaptativas tenemos que esto cambia. ¿Qué sucede? Que igual que en el caso anterior, tenemos aquí nuestra función de demanda, ¿sí? Y en esta función de demanda, hacemos que la demanda, hay un evento, hay alguna situación que hace que, una política que hace que la demanda se expanda. Como la demanda se está expandiendo, lo que vamos a tener es este fenómeno, ¿no? Aquí vamos a trabajar con un nivel de precio inicial y tenemos los niveles de producción que pasan de Q0 a Q1 por el efecto de la demanda, por el efecto de la demanda agregada. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué sucede? Que este incremento de las cantidades que están agregándose al mercado hace que la población se dé cuenta que que hay más recursos en la economía por el incremento de la demanda agregada. Entonces, como va a haber más recursos en la demanda de la economía, van a comenzar a exigir más recursos, que va a hacer que el precio suba, ¿sí? El precio suba. Este incremento del precio va a ser equivalente a un 5%. Voy a poner un valor que me estoy poniendo a manera de ejemplo. Este incremento equivale al 5%. Entonces vamos a tener acá, recuerden que habíamos dicho la letra phi, que era la inflación, es decir, va a generarse un incremento del 5%. Entonces, ¿cuánto sería la nueva inflación? Aquí en el periodo 0 tenemos que la inflación es del 3%. ¿Cuánto sería la inflación en el periodo 1? O sea, pasado este periodo, y una vez que ha venido la política económica, que incrementó la demanda agregada, hizo que haya una escalada en los precios en el 5%. ¿Cuánto va a ser la inflación para el periodo 1? ¿El 5%? No. El 8%. 8%, porque acuérdense que esta era en la inflación que, acuérdense el concepto que les había dado, inercia inflacionaria. Esta es la inflación que está de por sí está en la economía, ¿sí? Que el gobierno, por más que trata de hacer los ajustes que quiera, no puede bajar esa inflación. Entonces, esa es la inflación que está como base, ¿no? Entonces, aquí tenemos que para este periodo, la inflación del 3% pasa al 8%. Entonces los agentes económicos, si fueran expectativas constantes, dicen, bueno, hubo esto, fue algo transitorio, ya las cosas se van a recuperar y este año va a ir bien. No va a pasar nada y no pasa nada. Entonces se adaptan y se mantiene.
pero esos si fueran constantes, ¿no? Entonces, esto ocurriría si fueran constantes. Aquí voy a poner la palabra constantes. ¿Ya? Eso pasaría si fueran constantes. Pero si fueran adaptativas, dicen, no, pues oye, ya está pasando algo nuevo en la economía, hay que ponerse pilas. Entonces, ya este horizonte cambia. ¿Sí? Pero, ¿qué decide hacer la población? Como están con expectativas adaptativas, ajustan sus niveles, pero basado, déjame ver si aquí está ese símbolo, no tiene. Bueno, voy a utilizar, ajustan eso en este nivel. ¿Sí? En este nivel de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un promedio. Este promedio va a ser, carajo. Acá. Simplemente van a hacer el promedio entre 8 y 3. ¿Y cuánto es ese promedio? 8 más 3, 11. Entonces van a trabajar con un ajuste de los precios al 5.5, ¿no? 8 y 3, 11, en la mitad, 5.5. Entonces vamos a tener que el incremento de los precios va a pasar de P0 a P1 donde tiene un incremento del 5.5% en sus precios. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en esa parte? ¿Alguna pregunta hasta allí? No comprendo muy bien el tema, o sea, ¿a qué se refiere con adaptativa según las gráficas? O sea, ya vi que aumenta la producción y cambia el precio. Esto hace que cambie la inflación. Ajá, correcto. Ya, eso se debe porque la perspectiva que tiene la población respecto a los hechos inflacionarios, a las políticas macroeconómicas que está haciendo el gobierno. Recuérdense que política macroeconómica tenía política monetaria, política fiscal, política cambiaria, tasa de interés, todas esas cuestiones que habíamos estudiado. Algunas de esas políticas ha tomado el gobierno y hace que la oferta agregada, la demanda agregada crezca. Entonces, la demanda agregada, obviamente, esperaríamos que esto se incremente, que esto sería el primer caso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que este incremento en Q1 ya no va a ser Q1, sino que va a estar dado por acá. Va a ser menor el incremento. Va a ser por aquí, como que vamos a ponerle Q asterisco, ¿ya? Va a ser en realidad, va a pasar de Q0, va a pasar a Q asterisco. En Q1 pasa cuando está en términos constantes. Q asterisco cuando está en términos adaptativos. O sea, quiere decir que los agentes económicos van a incrementar su producción, sí, pero van a hacerlo en una proporción menor. ¿Por qué? Porque prevén un incremento en los precios. Entonces, eso va a hacer de que tú tengas que demandar menos personas, porque al momento que vas a empezar a producir más, ¿a quién tienes que contratar? A personal tienes que comprar recursos, entonces abastecerse, aumenta un poco de dinámicas para hacer crecer de Q0 a Q1. Pero esto era con expectativas constantes. Te voy a poner aquí para que lo visualices. Esto es con expectativas constantes. Expectativas constantes. ¿Ya? En cambio, con expectativas adaptativas, tú vas a calcular, o los entes económicos van a darse cuenta de lo que está pasando y dicen, no, ya la inflación no va a ser del 3%. Para este periodo, para el próximo periodo, ya la inflación real va a ser del 5.5%. ¿Por qué? Porque ellos les ha tomado por sorpresa esta inflación del 8% y ajustan sus precios
al 5.5% para el siguiente año. ¿Sí? Entonces, este incremento que ellos están ajustando va a ser obviamente de que tengas que producir menos. Entonces, todo este tramo de acá abajo, todo este tramo de aquí abajo, que ustedes ven aquí abajo, es lo que se va a ver el costo en desempleo. ¿Sí? Este es el costo que hay en desempleo. ¿Sí? Entonces, este es el costo de desempleo. O sea, aquí lograste reducir un poco la tasa de desempleo, pero acá la reduces menos. ¿Por qué? Porque comienzas a producir menos. Entonces, prácticamente tú vas a tener que tu curva ya no se va a desplazar hasta acá, sino que en realidad se va a desplazar acá. ¿Sí? No sé cómo ponerle. Lo voy a poner con otros colores. A ver si lo puedo poner con otro color. Ya, tu curva ahora se va a desplazar acá. ¿No? Por el tema de las expectativas adaptativas. ¿Sí? Aquí le voy a poner texto. Esto es por las expectativas adaptativas. ¿Sí? ¿Ahí quedó más clara la inquietud? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta? Entre producción 0 y producción 1 va a existir una producción asterisco en estas adaptativas, ¿verdad? Sí. O sea, donde no se refleja en sí lo que vendría a ser este aumento de la producción debido a que los agentes económicos ya han detectado que para el siguiente año va a haber un aumento de inflación, por así Ajá. llamarlo. Ellos ajustan sus niveles de inflación. En el primer caso, en las expectativas constantes, los niveles de inflación para el siguiente periodo, ¿de cuánto iba a ser? Del 3%. ¿Sí? Claro, eran constantes, el 3% no iba a cambiar. No iba a cambiar. Si bien es cierto, para este año fue el 8%, dijeron, bueno, ya, tranquilo, ese año fue un año especial. El próximo año va a ser el 3%. ¿Ya? Entonces, con las expectativas adaptativas esto cambia. Dicen, no, oye, mira, este año fue el año pasado fue el 3%. Este año fue el 8%. El año pasado vamos a ser un poquito más precavidos. Vamos a trabajar, vamos a ajustar nuestros precios un poquito. Y vamos a trabajar con el promedio. Entonces, trabajan el promedio, en este caso 3 y 8, y tenemos que va a haber un ajuste en los niveles de precio, y obviamente, como todos los entes económicos, todos los agentes ajustan sus niveles de precios, este ajuste en los niveles de precio, obviamente, va a ser de que tú demandes menos. Entonces, la demanda agregada no va a crecer tanto, va a crecer menos. ¿Sí? Va a crecer menos. Y obviamente, eso no, tú vas a tener que el nivel de desempleo no lo vas a resolver mucho. Entonces, ahí tú aumentas tu nivel de inflación. Por eso que aumenta el nivel de inflación, entonces se reducen los niveles de desempleo. Y es una relación inversa que se maneja aquí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Al referirse cuando dice reduce los niveles de desempleo, o sea que va a haber más empleo. Sí, en teoría es lo que en teoría cuando tú estás incrementando la tasa de inflación, ¿sí? Esperas reducir los niveles de desempleo. Eso es lo que tú esperarías. Sí, esperarías, pero aquí es lo que te estoy mostrando, es que si las expectativas son constantes, logras a tener un incremento mayor. Si las expectativas son adaptativas, es mucho menor el efecto. Es mucho menor. Sí, se reduce en una cantidad menor. Eso es lo que se está explicando con la gráfica. ¿Sí? O sea, sí entiendo que lo que se reduce es, no se reduce un poco lo que es la producción. Ya, listo. Ya, pues entonces vamos a continuar. Déjame guardar esta cosa para el... ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Compartir y acá. Entonces aquí vemos. Corresponde el caso en el cual los integrantes de una economía consideran los niveles inflacionarios como un promedio. Ya vimos que sacó el promedio 3%, con 8% el promedio era 5.5. Ponderado
entre la inflación efectiva del presente año y la inflación esperada del año anterior. O sea, toma el 3% que ya vivieron y el del periodo anterior más el 8. Entonces ahí la suma nos da 13, no era 5.5, era mayor. Es 6.5, un error de cálculo. Entonces aquí menciono un ejemplo, las expectativas de inflación para el próximo año pueden fijarse en 5% del presente más un 5% de las expectativas inflacionarias del año anterior. Entonces aquí sacan los promedios. ¿Ya? En total, las expectativas de inflación serían del 10%, porque están considerando las expectativas acumuladas. ¿Ya? Ya vamos a ver ahora expectativas racionales. Ya se nos acaba el tiempo, entonces antes de empezar con esta parte de las expectativas racionales, hacemos un pequeño corte de unos 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Listo, profesor.